Hace más de 20 años que un avión de la compañía American Airlines salió del aeropuerto de Nueva York. Un minuto después, el piloto supo dos cosas. La primera es que no le quedaban más motores y la segunda es que no podía regresar al aeropuerto. Aterrizó sobre el río Hudson. Si en lugar de haber sido un piloto hubiese sido una computadora, todos estarían muertos. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Y de esto va este vídeo. Y cómo utilizar las emociones para conseguir lo que nos proponemos. Y ahora me presento. Soy Yasmina Cánovas, la autora del libro Muta. Si te gusta todo este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Y ahora sí, dentro vídeo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hola superyos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis mutando, renaciendo y viviendo con ilusión, con entusiasmo en este gran viaje que es la vida. Hoy os voy a traer un ejercicio muy bueno y muy eficiente para que podáis reprogramar la mente y para que lo hagáis justamente antes de iros a dormir. Pero primero os voy a explicar el concepto de todo esto para que podáis entender de lo que estoy hablando. Vamos a ver, nuestras emociones son las que nos marcan lo que nosotros podemos conseguir y lo que no, nuestra actitud en la vida, si tenemos miopía de futuro o no, es decir, si somos capaces de saber qué es lo que nos va a pasar o no y cómo actuar para que el futuro que nos depare sea en el sentido que nosotros queremos. ¿Qué es lo que está regulando todo esto? Diréis, ¿qué regula todo esto? Vale, lo que está regulando todo esto es nuestro lóbulo frontal. El lóbulo frontal no es el que mide la inteligencia, no es el que mide las capacidades, no es el que mide la sincronización, no es el que mide el equilibrio, no, es una cosa mucho más compleja. Es como le llamaría yo, sería como el órgano de la complejidad social, por decirlo de alguna manera. Es lo que regula las emociones, lo que nos hace tomar las decisiones sociales, políticas, culturales, laborales. Eso no hay manera alguna de poderlo medir. Por tanto, hay personas que cuando van al médico les dicen que están muy bien, que no tienen ningún problema porque sus capacidades están innatas, están intocadas, están perfectas, pero en cambio son psicópatas. Y es porque tienen un problema en el lóbulo frontal, es decir, tienen un impulso y van a por el impulso, tanto si es sexual como si es de cualquier otro tipo. No tiene una manera de medir esta emoción, de retener esta emoción. Nosotros estamos dotados de este órgano que se puede utilizar en contra o a favor. En el caso, por ejemplo, del piloto del que se ha hablado, lo utilizó a favor, es decir, hizo servir sus emociones para tomar una decisión que si hubiese sido una computadora no podía haberla tomado, porque no tiene esa característica emocional, no tiene esa complejidad cognitiva, esa flexibilidad. Y eso sí que lo tenemos los humanos. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar. Yo siempre digo aprovechar todas las pequeñas cosas que tenemos, porque son las que nos van a dar un futuro mejor. Y entonces experimentar con lo que ya hay a nuestro favor, que eso es lo interesante. Mirad, dentro del lóbulo frontal, por ejemplo, hablamos también de la memoria, pero hay muchos tipos de memoria. Si hablamos de la memoria a corto plazo, de la memoria online, que sería la de, te digo un número de teléfono y lo recuerdas, esto sí que se puede controlar, pero después está como la memoria emocional, que es de la que quiero hablar para ayudaros, y también porque yo lo he hecho servir y a mí me ha ayudado. Vale, entonces, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo que lo podáis entender muy bien. Cogemos una pareja donde uno está muy enamorado y el otro no lo está tanto. Y nos están explicando su viaje de novios. Bueno, pues el que está muy enamorado nos va a explicar su viaje de novios 1000 veces. Y el que no está tan enamorado nos lo va a explicar 2. Pero si miramos la historia, siempre se acercará más a la realidad el que nos lo ha explicado 2 que el que nos lo ha explicado 1000. ¿Por qué? Porque el que nos lo ha explicado 1000 va añadiendo detalles y detalles y detalles
que no son ciertos, pero él conforme se va imaginando el viaje, cada vez le aparece, se acuerda de lo que quiere, olvida lo que no le interesa y entonces va explicando más cosas y le va dando más bola y más juego y va añadiendo más cosas y al final se crea el recuerdo que se quiere crear, que es el recuerdo que le hace sentir bien, que le provoca más emociones positivas. Imaginad la capacidad que tiene todo esto, nuestra mente, de hacer. Pero lo más importante es que nuestro cerebro funciona como si ahora cogemos un archivo Word en el ordenador, escribimos un texto y damos a grabar. Grabamos y ahí queda. Es decir, la memoria es nuestro último recuerdo. Si nosotros nos pasa alguna cosa y la grabamos en nuestra memoria, es eso lo que vamos a recordar. Pero lo mejor de todo es que la mente no distingue entre lo que es real y lo que no es real. Porque si tú le preguntases a esta persona que te ha explicado su viaje de novios 1000 veces, le preguntases algo, te lo estaría explicando y lo estaría viviendo y para él mismo o ella misma habría sucedido y las emociones que le están provocando son las verdaderas y le afectarían a su estado de ánimo y a la toma de otras decisiones. Por eso es tan importante, por eso tenemos que aprovechar esa capacidad que tenemos. Entonces, yo me he dado cuenta que muchas veces estamos atormentados o estamos cansados o nos sentimos dañados por cosas que nos han pasado, por equivocaciones que nosotros hemos cometido, por injusticias que hemos vivido y esto no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque si solamente tenemos emociones negativas, lo que hacemos es que recordamos más cosas negativas. Y como vamos recordando cosas negativas, tenemos más emociones negativas. ¿Y qué significa? Que a la hora de tomar una decisión importante, como invertir o no en un negocio, como tomar una decisión para sanarnos de algo o no tomarla, o como para iniciar una nueva actividad o no iniciarla, nos viene en el recuerdo todas las cosas que nos salieron mal y no las cosas que nos salieron bien. Quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a dar un tip que yo he utilizado y que me ha ido súper bien para darle la vuelta a todo esto. Entonces, aprovechándonos de esa peculiaridad que tenemos, podemos hacer algo para cambiarlo y hay cosas que no cuestan nada hacerlas, pero se tienen que hacer. Yo, por ejemplo, me gusta muchísimo todo el tema de mentalidad y de psicología, y es por eso que he escrito este libro que se llama Muta, es Muta y descubre tu poder oculto, porque tenemos muchos poderes que no estamos haciendo servir. Si tenemos un poco más de conocimiento sobre las cosas, sobre cómo funciona nuestro organismo, podemos trabajar todas aquellas partes que nos pueden ayudar. Yo por eso recomiendo este libro. Lo recomiendo porque, aparte de entretener, hablando sobre mujeres de diferentes partes del mundo que han llevado hazañas impresionantes y que han cambiado literalmente la historia, nos podemos basar en esos personajes, mirar las estrategias que tienen y nosotros conseguir también sus mismos resultados. Al final se trata de moldear al campeón y eso es un libro que he escrito de campeonas y también de algún campeón. Os dejaré aquí el enlace para que lo podáis conseguir directamente en la página web. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Es que esto es tan poderoso para reprogramar nuestra mente. Pues mira, esto funciona. Lo primero que os voy a hacer es que os voy a hacer un reto para que lo hagáis durante 2 semanas y que lo empecéis a hacer esta noche. Supongo que estáis viendo este vídeo ahora por la noche, pues para que lo hagáis esta noche. Basándonos en el experimento en el cual 2 personas explicando la misma historia, aquella que le pone más intensidad emotiva, nos lo va a explicar más veces y le va a añadir más detalles que no han existido. En cambio, la persona que le pone menos emoción o menos sentimiento nos lo va a explicar 2 veces y va a ser ceñida a la realidad. Nosotros tenemos que ser el primero, el que estamos muy enamorados de nuestra vida y que nos vamos a explicar 1 y 1000 veces lo que nos ha sucedido. ¿Cómo? Reescribiéndolo. ¿Y qué nos vamos a explicar? Lo que nos queramos explicar. Es decir, tenemos la oportunidad de ser guionistas de nuestra vida y tenemos la oportunidad de que una vez nos lo decimos, hacer tal cual como os lo he dicho, como si estuviésemos escribiendo un archivo Word, grabamos y esto nos queda en la memoria, nuestro último recuerdo. Por lo tanto, yo lo que sugiero que hagáis es que una vez os pongáis en la cama ya con la luz apagada, empezáis a buscar en vuestro disco duro el archivo que os viene a la cabeza cuando sentís realmente que falláis en la vida. El recuerdo de algo que no habéis conseguido y que sentís que os está influenciando, una relación truncada, un trabajo que no llegasteis a conservar, un negocio que emprendisteis pero que no funcionó, un problema de salud que no le vemos la salida. Bien, si nosotros cogemos esto que tenemos en nuestra mente
y la reescribimos, es decir, empezamos a imaginar lo mismo, pero le podemos dar detalles. Los detalles con muchísima emoción de que la historia ha sido diferente. Y aquí, imaginación al poder. ¿Cómo ha sido la historia? Pues la historia ha sido que te has salido con la tuya, que has podido triunfar, que un día te levantaste y te encontrabas muy bien, que ese dolor que tenías perpetuo había desaparecido y que además se lo explicabas a una amiga o a un amigo tuyo de cómo había pasado, y tú todo eso te lo imaginas poniéndole muchísimos detalles y te lo repites, te lo machacas, y entonces das como al guardar, lo guardas en tu disco duro. Y entonces cuando acabas de hacer todo esto, es muy importante que todo eso lo puedas anclar, porque los anclajes es algo que también funcionan en nuestra memoria, nos ayudan en este lóbulo frontal que os he explicado. ¿Y cómo lo vamos a anclar? Pues con una música, por ejemplo, hay muchas maneras, también lo podrías anclar con un olor, pero hay algo que sí que todos tenemos al alcance y todos tenemos músicas que nos provocan emoción, por tanto es una buena alternativa. Hacemos esto y nos ponemos una canción que nos dé una emoción positiva, nos movemos por emoción y no por razón. Esto, por ejemplo, mira, para que lo entendáis mejor, la historia lo demuestra, que somos humanos y no por la razón, sino por la emoción, por cómo nos mueve, sino de cómo entenderíamos, por ejemplo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. ¿Por qué se movió la gente? Se movió por unas emociones dañinas, pero por emociones, no por la razón, porque nadie por la razón podía haber hecho lo que se llegó a hacer durante el Holocausto. Por lo tanto, nos movemos por emoción y no por razón. Por tanto, vamos a movernos con estas emociones que son positivas. Y durante 2 semanas lo que vamos a hacer es reescribir el recuerdo que nosotros tengamos que es doloroso, darle un final diferente, la relación que nunca nos salió, la enfermedad que nos diagnostican y que ahora resulta que nos han diagnosticado otra cosa o que ha salido una cura o que nosotros haciendo un ejercicio nos curamos. No importa, no juzguéis lo que os imagináis, no juzgar, porque la mente no juzga, la mente simplemente graba. Y nos lo grabamos, nos cambiamos la historia y nos anclamos con la música. Esto lo hacemos cada noche, que es el momento del día en el que estamos más sugestionables, cuando estamos a punto de quedarnos dormidos. Hacerlo durante 2 semanas. Veréis cómo el problema en cuestión que estáis tratando lo vais a ver de una manera completamente diferente y vais a empezar a sentir emociones diferentes, un ánimo diferente, y ese ánimo diferente va a influenciar en nuestras decisiones, va a influenciar en cómo sentimos nuestro cuerpo y también en los actos que vamos a llevar a cabo. Y va a ser un cambio que yo garantizo, porque a mí yo lo he probado y garantizo que esto funciona. Así que por favor, no os cuesta nada hacerlo, por favor os lo digo, que lo hagáis pero bien hecho, tal y cual os lo estoy diciendo, pensarlo y machacarlo, ¿vale? Porque siempre, mirad, cuando miramos en los proyectos a largo plazo, estamos pensando en que están a 1 milla de lejos. Pero ¿qué es lo que yo siempre digo? Que 1 milla o 1000 millas empiezan, es igual, siempre con un solo paso, que debemos ser una estrella de larga duración. Debemos romper las estadísticas y que no se olviden de nuestro nombre. Convertirnos en la persona que cuando otras personas nos miran piensan que la señal somos nosotros. Eso es lo que yo quiero que tú seas, la señal del resto de las personas. Tú, super yo. Así es que acepta este reto, ponme aquí si lo aceptas y después me vienes dentro de 2 semanas y me explicas qué tal te ha ido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta esta información, suscríbete y activa las notificaciones. Y mañana vengo con mucha más información. ¡Chao!